Vamos con la palabra. Sal de ahí, por favor. Sal de ahí. Nah. Vamos a hablar de eso. Sal de ahí. Sal de ahí. Dios quiere que nosotros de alguna manera salgamos de nuestra condición. Porque Él quiere llevarnos a más. Cual sea tu condición, sea que estés viviendo una situación adversa, sea que estés viviendo una situación difícil, o sea que estés cómodamente, lo que sea, cualquiera que sea tu situación, tu condición, Dios, para llevarte a más, necesita sacarte de esa condición. Porque si no, no nos puede llevar a más. Y Dios nos quiere llevar a más. Entonces, Él necesita sacarnos, o que necesita que nosotros, salgamos de esa condición. Si quieres ir a más, necesitas salir de ahí. Necesitamos todos salir de ahí. Porque nadie puede parar. No podemos parar de crecer. No podemos parar de avanzar en el Señor. Y le insisto, toda condición en la que te encuentres, necesitamos salir de ahí. Pero ten en cuenta lo siguiente. La condición en que yo me encuentro hoy está determinada, el que yo esté ahí o me salga de ahí está determinado por mi manera de pensar. Por una condición, mi manera de pensar. Ay, pastor, o sea que lo que usted me está queriendo decir es que toda esa situación difícil que yo estoy viviendo es por mi manera de pensar. No, yo no te estoy diciendo que toda la situación difícil que tú estás viviendo es por tu manera de pensar. Yo te estoy diciendo que si te quedas ahí es por tu manera de pensar. No nos podemos quedar ahí. Necesitamos salir de ahí. Porque quedarnos ahí es lo que obedece a nuestra manera de pensar. Nuestra mente determina, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos determinan dónde estamos. Si nos quedamos ahí o no nos quedamos ahí. Entonces Dios, cuando quiere hacer algo, muchas veces primero acude a nuestra mente. Él acude a transformar primero tu manera de pensar, antes de transformar las situaciones a tu alrededor, porque tu manera de pensar va a determinar muchas cosas. Mi manera de pensar va a determinar muchas cosas. Entonces, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra condición. Y tenemos que comenzar con algo. Le estoy hablando de nuestra condición. Y tenemos que dejar de decirle a nuestra condición no debe ser nuestra. Porque cuando yo digo nuestra, me estoy apropiando de ella, es mía. Entonces la idea es que yo no la haga mía. Es más, ya no la voy a llamar nuestra condición. Voy a llamar a esa condición o la condición en que me he encontrado. Mas no ni mi condición ni nuestra condición. Porque estoy decidiendo que ya no voy a estar ahí. No es tuya. ¿Por qué no debemos hacerla nuestra? Porque Dios mismo nos ha dicho que vivamos en esta tierra, así sea buena, no es tuya. Porque Dios nos ha dicho que vivamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Es decir, no nos apeguemos a nada. Libertad, siempre llamamos como que Dios nos ha hecho libres y creemos que el que nos ha hecho libres es sencillamente todos los beneficios que yo quiero tener, pero que me ha hecho libre es que yo no me pegue a nada. Porque cuando yo me apego a algo, eso me domina. De aquello a lo que yo me agarre, eso me empieza a dominar. Y si tú te agarras de pronto de una situación difícil, ahí quedas. Pero si te agarras de una situación buena en la que estás, no hay cambio para ti en Dios. Porque estás aferrado a algo. Y a veces yo tengo que soltar aquí para aferrarme a Él y poder cambiar mi condición. Entonces, a eso se refiere Él cuando dice que vivamos como extranjeros y peregrinos. Es decir, que no nos apeguemos a las cosas. Porque Él nos está diciendo es suelta.
Porque cuando yo suelto, me estoy disponiendo a recibir. Pero si yo no suelto, no puedo recibir. Es como muchas cosas que tienen que ver con vacío y lleno. Si yo tengo aquí las manos ocupadas, ¿cómo recibo? Soltando. Hay cosas que son lógicas. ¿Tú no has visto cuando tú vas a un edificio y llegas al ascensor? ¿Dónde es el botoncito? Y el ascensor se abre y está lleno. ¿Qué es lo lógico, que entres? No. ¿Qué tienes que esperar? A que se vacíe. Y después, cuando se ha vaciado, entonces sí entramos. ¿Te lo enseñaron en la escuela? No. Es como lógico. Pero cuando nos aferramos a algo, ¡ay, qué difícil es de soltar! Así me lo enseñen. No lo quiero soltar. Y necesitamos aprender a vivir como extranjeros y peregrinos. Dios entonces quiere acudir a nuestra manera de pensar para poder llevarnos a otra condición. Para que nosotros salgamos de la condición en que estamos viviendo y podamos ir a otra mejor. Y muchas veces Él, para llevarnos a esa condición y para acudir primero a nuestra mente, Jesús a veces hace preguntas. Alguna vez llamé una prédica cuando Dios pregunta. Y no es de eso que te voy a hablar, pero me acordé ahorita. Porque Dios muchas veces habla a través de preguntas. Porque quiere acudir a mi manera de pensar. Pero las preguntas que hace Jesús a veces parecen como absurdas. Pero Jesús, ¿por qué preguntó eso? Yo creo que Pedro, estando al lado de Jesús, yo creo que Pedro decía, ay Jesús, ¿cómo preguntas eso? Pedro, yo creo que cada ratico se avergonzaba, pensando como hombre. Pero Jesús en su sabiduría estaba preguntándole muchas veces a las personas para acudir a la manera de pensar de las personas. Miremos por ejemplo en Juan capítulo 5. Juan. ¿Recuerda de qué estamos hablando? Sal de ahí. Juan capítulo 5 versículo 5 dice, nos está hablando de que había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto llevaba enfermo? 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, imaginen la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Por eso yo le digo que Pedro, ay maestro, ¿cómo no va a querer? ¿A qué estaba acudiendo Dios, Jesús? A la manera de pensar de ese hombre. Ese hombre estaba ahí en el estanque esperando, porque se decía que un ángel venía cada vez en cuando y movía las aguas, y el que primero llegara a las aguas ese era el que era sano. Y este hombre, como estaba enfermo, no podía llegar primero porque estaba lisiado, entonces no podía llegar primero a las aguas. Entonces él vivía amargado porque nunca voy a llegar primero. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que mí. ¿Le respondió lo que Jesús le preguntó? No. ¿Qué le estaba preguntando a Jesús? Sencillo. ¿Quieres ser sano? Y él no le dijo, ay Señor, sí, yo quiero salir de esta condición, no. Es que ¿cómo te parece Jesús? Que es que mira, yo como estoy lisiado, yo como no puedo, no tengo ningún amigo, nadie que se preocupe, yo soy solito. Nadie se preocupa por mí. Y entonces como nadie se preocupa por mí, yo no puedo llegar a la sala. ¿Me vas entendiendo? Jesús venía a acudir a tu manera de pensar, porque la manera de pensar de ese hombre estaba centrado en su condición. Estaba centrado en que yo no puedo. Estaba centrado en que nadie se fija en mí. Se estaba centrado en que nadie me ayuda. Fuera de que estoy enfermo, nadie me ayuda.
En eso se estaba centrando. Hay algo que lo salvó a este. Él dijo algo clave en la respuesta que dio. Una palabrita lo cambió todo para él. Él le dijo, Señor. Para nosotros la palabra Señor es tan común ahora que no tiene mucho significado. Porque Señor, en Colombia, mejor dicho, peor. Porque a todos le decimos, sí, Señor. Y nos enseñan desde pequeñitos, no, Señor, sí, Señor. O sea que le decimos Señor a todos. En esa época, decir Señor era decirle a alguien, tú eres el ser supremo. Y lo que le dijo este hombre, le dijo, hey, tú eres el ser supremo. Aunque se siguió centrando en su condición, él reconoció que Jesús era Dios y era el Mesías. Por eso le dijo Señor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere cambiar la condición en que nos encontramos. Pero yo tengo que mirar no la condición en la que yo estoy, sino el que me está diciendo qué quieres que te haga. Perdón, me adelanté. El que está diciendo, ¿quieres ser sano? Necesito yo cambiar mi foco, cambiar donde yo miro, donde he puesto mi mirada. Él seguía poniendo la mirada en su condición, en su necesidad, en su dolor. Él estaba centrado en su incapacidad. Y muchas veces nosotros nos centramos en nuestra incapacidad. Hermano, ¿y usted por qué no hace esto y esto y se dedica? No, es que yo el inglés, pues. Pero tú puedes, tú conoces el oficio. Sí, pero no. Y nos centramos no en lo que Dios puede hacer con nosotros. Hermano, ¿y por qué no cambia de esto a esto? ¿Me estás entendiendo? No quiero dar ejemplos más específicos porque de pronto alguno de ustedes me dice, el pastor está hablando de mí. Claro, porque es que todos tenemos tantas diferentes labores. Todos ustedes tienen tantas diferentes labores. Este hombre estaba centrado en su incapacidad, en su desdicha, y no en quién era Jesús, aunque le dijo Señor. No en lo que Jesús le estaba preguntando, no en lo que podía ser Jesús en ese momento por él. Entonces, a primera lectura vemos eso, pero cuando profundizamos entonces nos damos cuenta, bueno, este hombre lo llamó Señor, Supremo, Autoridad, Dios, Mesías. La pregunta es, cuando yo estoy en diferentes situaciones, ¿en quién me centro? Recuérdalo por un instante. Cuando tú estás en una situación difícil, ¿en quién te centras? ¿En lo difícil de la situación o en el Dios que tú tienes? El Dios que nosotros tenemos puede cambiarlo todo. El Dios que nosotros tenemos puede hacer las cosas nuevas en cualquier momento. Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, misericordioso, me ama, está conmigo. Yo salgo de esto. Salgo de aquí, no de aquí a la iglesia. Salgo de aquí, de la condición. Salgo de esa condición en que me encuentro. Debemos centrarnos en Él, debemos centrarnos en las palabras de Él, en lo que dicen sus palabras, en lo que Él ha dicho. Yo tengo que centrarme en lo que Jesús ha dicho. ¿Cuál fue el error de este muchacho? Bueno, sí, muchacho, 35. ¿Cuál fue el error? No escuchó la pregunta. ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Pareciera que le estuviera hablando de otra cosa. La respuesta era sí.
¿Por qué? Porque no escuchó. ¿Qué necesito yo? Escuchar sus palabras. ¿Conocemos las palabras de Jesús? ¿Vamos y acudimos a las palabras de Jesús? ¿Por qué si podemos recostarnos en las palabras de Jesús? Mira lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Él dice se cumple. Entonces yo tengo que ir ahí. Yo tengo que salir de mi condición y venir a la palabra y mirar qué es lo que dice la palabra. Pero hay otro problema cuando leemos la palabra, que no entendemos a veces. Y nos pasa lo que les pasó a los fariseos. Jesús, más adelante, unos capítulos, un capítulo o en el mismo capítulo más adelante, Jesús le dice a los fariseos, vayamos a Juan, capítulo 5, dice el versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que les estaba diciendo Jesús a los fariseos es, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que ahí van a encontrar la salvación. Por eso leen las escrituras. Pero tienen un problema gravísimo. Las escrituras me señalan a mí. Las escrituras dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces buscan las escrituras porque creen que ahí hay salvación. Y las escrituras me señalan a mí y no vienen a mí. Nos pasa muchas veces nosotros lo que le pasa a los fariseos. Buscamos la palabra solo por la promesa que está ahí. Pero la palabra siempre me va a señalar a Jesús. Entonces yo tengo que, cuando tú leas la palabra, tú tienes que buscar en la palabra que estás leyendo cómo esa palabra te muestra a Jesús. Cómo esa palabra te está llevando a Jesús. Porque la palabra nos va a llevar a Jesús. Porque la palabra da testimonio de Jesús. Por eso es bueno cuando uno ya ha aprendido y ha caminado en la vida cristiana. Tú sabes, cuando uno comienza la vida cristiana, uno comienza leyendo los evangelios y comienza con el evangelio de Juan y entonces comienza leyendo cómo fue que Jesús nació y cómo fue iluminado todo para que Jesús naciera y viniera a este mundo. Y bueno, eso ya nos parece como a nosotros a veces como primaria, ¿no? Las primeras bases. Pero cuando tú has emprendido a conocer a Jesús y tú vuelves y lees el nacimiento de Jesús, encuentras tanta revelación. Porque tú ya has encontrado que la palabra siempre te va a llevar a la revelación de quién Jesús es. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo quiero salir de mi condición, yo tengo que venir a la palabra mirando en la palabra dónde está Jesús. En esto que yo estoy leyendo, ¿dónde está Jesús? Porque Jesús se va a revelar entonces a nosotros y va a cambiar mi manera de pensar con la palabra. ¿Por qué la palabra muchas veces gente la lee y la lee y la lee y sus vidas no cambian? Porque no han encontrado a Jesús en la palabra. Pero cuando encontramos a Jesús en la palabra, nuestra vida cambia. También está la pregunta que le hizo Jesús a Bartimeo. Bartimeo el ciego. El ciego pasó Jesús y empieza a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra gran confesión. Si estaba diciendo hijo de David, ten misericordia de mí, estaba diciendo tú eres el Mesías, ten misericordia de mí. Y gritaba. Y Jesús para. ¡Ey, tráiganlo, tráigalo, tráigalo! Y entonces traen a Bartimeo. Bartimeo, obviamente lo traen ahí ciego a Bartimeo, agarrado de las manos. Pasa, pasa Bartimeo. Y Bartimeo yo imagino que viene así hasta que llega ahí donde Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga?
Otra vez Pedro ahí al lado, yo creo que Pedro se cruzó de brazos. Maestro, que reciba la vista. Pero este Bartimeo sí entendió la pregunta. Él sí estaba atento. Leamos. Bartimeo. ¿Dónde está Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Él dijo inmediatamente, recobrar la vista. Vayamos a Lucas. No. ¿Cuál le dije que sería? Ok. En el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, yo quiero recobrar la vista. Ese sí estaba atento a las palabras de Jesús. Claro, porque era ciego. Los ciegos afinan su oído. Y él sí estaba atentito. Y respondió lo que tenía que ser. No dijo todo lo que he sufrido, mira que he sido cieguito toda la vida, mira que esto, mira que ahorita me estaban callando porque lo acababan de callar. ¡Cállate! No ves, no estorbes al maestro. Sin embargo, él siguió gritando. Él no dijo, mira, y me callaron. No, él dijo, yo quiero recobrar la vista. Él dijo, yo quiero salir de aquí. Yo quiero salir de esta condición. Y el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué? Y seguía a Jesús en el camino. Resulta que cuando Jesús pasó por ahí, dice la palabra, unos versículos antes, que Jesús pasó por ahí y estaba Bartimeo al lado del camino. Esa era la condición de Bartimeo. Estaba al lado del camino. ¿Y ahora cuál es la condición de Bartimeo? Estaba en el camino. O sea, él salió de su condición y empezó a ir por el camino. Porque él dijo, yo quiero salir de esta condición. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos a un lado del camino. Y necesitamos entrar. Necesito querer. Diga así, arrugando la nariz. Querer. Arrugue pues. Querer. Para que no se le olvide. Lo mismo pasó con los 10 leprosos. Bueno, no lo mismo, no. Otra cosa pasó con los 10 leprosos. La ley decía que si había una persona que decía ser sana de la lepra, tenía que ir al sacerdote, mostrarse al sacerdote, el sacerdote lo revisaba y le decía, puedes volver a tu vida social. Solo si el sacerdote se lo permitía. Si no, él podía que no tuviera escamas de la lepra, podía estar sano, pero el sacerdote tenía que decirlo. Era la ley, era el sistema de la ley. Entonces, vayamos a Lucas capítulo 17. Y dice el versículo 14. Lucas 17, 14. Cuando él los vio a los 10 leprosos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Mire ahí. Ellos vienen y le dicen, Jesús va pasando, y ellos vienen y le dicen, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo que le responde Jesús, él no les dijo, sé sano, te quito ese azote. No, él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Los 10 leprosos fueron, 17 entonces dice, perdón, el 14. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Van de camino, o sea, cuando comenzaron a caminar, no habían salido de su condición, pero ellos tuvieron fe. Fe para salir de ahí, no más. Ellos tuvieron fe para ser sanos, no más. La fe no era otra, solo para ser sanos. Usted puede tener fe para ser sano y no ser salvo. Lo vamos a ver ahora en ellos. Y cuando iban de camino, fueron limpios. 9
se acomodaron, ya estoy limpio, me voy al sistema de la ley para que me aprueben mi vida social. Uno dijo, yo no necesito eso, yo necesito a Jesús. Y se devolvió. Así no me lo aprueben allá, así el sistema de la ley no me apruebe, yo sigo a Jesús. Algo diferente. Entonces dice ahí, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró ante los pies de Jesús, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Los 9 se fueron detrás del milagro. Solo uno se fue detrás de Jesús. Sigue pasando. Porque la condición en la que estamos muchas veces es una buena condición y no la queremos soltar. Quizás sea justificable para ellos. ¿Quién sabe cuántos años sin poder tener una vida social y ahora tenían la oportunidad de una vida social? Pero este uno dijo, yo no. Yo quiero salir de mi condición. Yo quiero salir de esa condición en la que yo he estado, porque yo sé que Jesús transforma mi vida totalmente. Porque Jesús me da eternidad, porque Jesús me da salvación, porque Jesús es Dios. ¿Vemos cómo uno tan fácil se aferra de algo? ¿De qué se aferraron ellos? De lo que les cambió la situación mala que tenían. Porque estaban detrás de el milagro. Solo uno estaba detrás verdaderamente de Jesús. Solo uno dijo, solo con Jesús me basta. No me interesa el sistema de la ley. Solo uno dejó de su condición de prisión de la mente. Los demás tuvieron el milagro, pero siguieron presos en su mente. No hubo libertad. Dios quiere que tú y yo salgamos a libertad en Jesús, porque Él quiere llevarnos más allá. Él quiere llevarnos a otro nivel espiritual. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Debo dejar de centrarme en mi condición o en la condición en que estoy. 2, necesito querer salir. Recuerda el que dijo yo quiero. Bartimeo dijo yo quiero dejar de ser ciego. Necesito querer dejar de ser ciego, porque somos a veces ciegos espirituales. Necesito venir a Jesús como ese leproso y decir, Jesús me basta, no necesito nada más. Jesús hacía preguntas que a veces no eran, que la respuesta era muy obvia, preguntas que a veces como que no eran necesarias para poder llegar a nuestra mente. Pero a veces no solamente nos hace preguntas, sino que quizás nos va a decir que hagamos cosas para ver si estamos dispuestos a obedecer. Había otro ciego. De este ciego estaban preguntando los discípulos, ¿y este qué? ¿Nació ciego por el pecado de él o por el pecado de los padres? Estaban discutiendo a ver quién era el que había pecado, porque si era ciego tenía que haber algún pecado. Tenemos la mala costumbre de que si alguien está en una situación difícil, eso es que pecó. ¿Quién sabe qué pecado tiene? Hermana, venga, usted sabe. Y empezamos a investigar si alguien sabe qué pecado tiene. Jesús dijo, no, por ninguna de las dos. Pero agarró y en ese momento hizo lodo con su saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a Siloé, al estanque de Siloé, y lávate. Yo ciego, y viene el maestro, escupe, me echa eso en los ojos, y fuera de eso me dice que tengo que ir a Siloé a lavarme. Nos cuenta ahí la palabra que él fue, se lavó y cuando volvió veía. ¿Por qué?
Porque obedeció. ¿Quién entendía lo que Jesús le decía? ¿Quién entendía toda esa manera, toda esa forma tan rara de Jesús hacer una sanidad? Nadie. Pero obedeció. Hay veces Dios nos va a decir que hagamos cosas que no entendemos, pero estamos dispuestos a obedecer. Quizás Dios te pueda decir en un momento dado: no firmes. Ay, ¿cómo no voy a firmar si este es el negocio de mi vida? No firmes. Y tú empiezas a tener una batalla en tu mente. Si es con lo que he soñado toda la vida. Y ya se calla la voz, ya te dijo, no firmes. ¿Y qué hace el terco? Cabezón. ¿Qué hizo? Firmó. Después el lío. Ay, y el Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué no me avisa? Dios no, lo que pasa es que a veces no obedecemos. Había algo especial en Siloé. Yo me puse a buscar qué había de especial en Siloé. ¿Por qué lo mandó? Nada. ¿Había algo de especial en el agua de Siloé? Nada. Pero sí hubo algo de especial en la actitud del joven. Bueno, no sé si era joven. En la actitud del hombre ciego. Obediencia. Y obedeció. Y por la obediencia salió de esa condición. Salir de ahí es cuestión de obediencia. Dios te quiere llevar a otra condición. Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros de gloria en gloria, de poder en poder. Pero necesitamos salir de la gloria en que estamos o de la condición en que estamos para poder pasar a otra. Necesitamos. Dios quiere llevarnos a más. El Señor nos dice: sal de ahí. No te contentes con tu condición. Pero necesitas estar dispuesto. Necesitamos estar dispuestos a obedecer. Venir a Él, agarrarme de Él, Jesús, y no separarme de Él. Muchas veces nosotros no vemos las respuestas de Dios porque estamos siempre en el mismo lugar y no hemos pasado a lo siguiente. Y después de que estamos aquí, wow, Dios me bendijo, no, qué maravilloso. Y aquí en este lugar entonces Dios te dice: ok, ya, suéltalo. ¿Hay otro? ¿Hay algo más? No, pero que esto y lo maté bien. Pasa al otro. Suelta a este. Pero es que fue tan maravilloso, Dios. Suelta. Es como yo con la pelota y mi perro. ¿Qué problema para que el perro suelte la pelota? No la quiere soltar. Entonces me toca decirle: no jugamos. Porque si usted no suelta la pelota, yo no se la puedo tirar. Lo mismo pasa con Jesús con nosotros. Nosotros no queremos soltar. Entonces no hay avance. Hasta que yo suelto, paso. Y cada vez es más difícil soltar, porque cada vez la bendición es más grande. Y como ya llegué a una bendición, ahí sí que es más difícil. Oiga, hermano, y es que he esperado 10 años por esto. Y ahora ya lo tengo. Sí, pero Dios te quiere llevar a otro. ¿Lo tienes? ¿Lo entendiste? Sal de ahí. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre celestial, te damos gloria, te damos honra. Te exaltamos, Dios poderoso, Dios bueno, Dios de misericordia y Dios de verdad. Señor, te necesitamos. Necesitamos ir a tu palabra y encontrarte ahí a ti, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, revélate a nosotros, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra quede sellada en nuestro corazón, que tu palabra quede en nuestra mente, que tu palabra nos lleve a eso otro que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro la unción poderosa de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, para que esto que hemos aprendido hoy, Señor, podamos vivir en cuanto a ello, Señor.
Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.